El jueves 29 en La Ruana, Michoacán, asesinaron a Hipólito Mora, líder de las autodefensas. El ataque duró más de 30 minutos y le dispararon más de 1000 veces. Michoacán reporta asesinatos, bloqueos y extorsiones pese al operativo para detener al asesino de Hipólito. Para hablar de este tema, saludo a nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas Leo? noches, Encantado. gracias por venir. Y nos acompaña Guillermo Valencia. Él fue alcalde de Tepalcatepec, allá en Michoacán. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir, Guillermo. A ver, vámonos a la primera pregunta. ¿Quién fue Hipólito Mora? Hipólito Mora... Digo, para entender la trascendencia de su asesinato, ¿no? Fue un productor de limón Sí. que, cansado de las extorsiones que cobraban grupos del crimen organizado, se organizó con un grupo de ciudadanos para rebelarse y enfrentarse a estos delincuentes que cobraban por cada kilo de limón que era empacado un porcentaje. Sí. Y bueno, pues hay quienes piensan que las autodefensas nacieron en Tepalcatepec el 24 de febrero del 2013, pero lo cierto es que nacieron en La Ruana. El primero que se levantó en armas contra los caballeros templarios fue Hipólito Mora por la mañana del día 24 de febrero del 2013. O sea, hace 20 años. Sí, hace 10 años, hace una década. Perdón, 10 años. Hace una década fue Hipólito Mora quien inició con el movimiento y quien tomó un papel protagónico muy relevante, porque todavía no llegaba al movimiento el doctor José Manuel Mireles Valverde, que llegó más de un mes después. Sí. Él no fue fundador de las autodefensas, pero sí fue un vocero. Y quiero decirlo también aquí en esta mesa, antes de que lo invitaran a él como vocero de los autodefensas, me invitaron a mí, que siendo presidente municipal no acepté, porque yo veía los intereses, desde entonces veía los intereses que había detrás de esos movimientos. De las autodefensas. Es correcto. Y lo dije, ahí están las entrevistas, hay constancia en redes sociales, medios de comunicación, de las entrevistas que siempre dije lo que iba a pasar. Todo esto que hoy está pasando, yo lo anticipé hace una década. Obviamente, por atreverme a hacerlo, fui perseguido, fui calumniado, con todo el poder del Estado. Alfredo Castillo y Miguel Ángel Osorio Chong me despojaron del cargo para el que fui electo y violando por completo la Constitución. Y bueno, pues tuve que pagar un precio muy alto por estar del lado correcto de la historia. A ver, Eduardo, ¿quién fue Hipólito Mora? ¿Qué agregarías? Yo diría que fue parte de un grupo de grandes líderes sociales que tuvieron la dignidad, la audacia, la inteligencia de rebelarse frente a grupos criminales muy violentos, muy poderosos, y lograr una victoria histórica, ¿no? Fueron ellos avanzando en distintos municipios y comunidades de Michoacán. En algún momento llegó el ejército, cuando estaban por entrar a Patzingán, y les dijeron: señores, aquí no entren, por aquí están concentrados muchos de los caballeros templarios y lo que todavía quedaba de la familia michoacana. Les dijeron: no, sí vamos a entrar. Y entonces hubo un diálogo y un acuerdo para que entrara el ejército y los grupos de autodefensa juntos, y se dio una cooperación, una colaboración muy virtuosa, porque los autodefensas le dieron información al ejército sobre la identidad de varios líderes criminales importantes y la ubicación de casas de seguridad donde guardaban armas, drogas, dinero. Y se dio ahí el primer gran paso para desarticular a los caballeros templarios, que finalmente en un periodo de unos 8 meses fueron literalmente acabados, ¿no? Aunque después ciertos otros grupos, digamos, surgieron. El más importante quizás son los Viagras, ¿no? Que todavía siguen siendo muy agresivos, muy activos, están muy armados en el estado de Michoacán y siguen causando muchos dolores de cabeza, ¿no? Sí, Guillermo, cuando tú decías yo preveía que esto iba a pasar, ¿a qué te referías? ¿Y qué pasó? A que yo veía una participación del gobierno federal, a través de la Policía Federal, detrás de los grupos de autodefensa. O sea, esto ya es en el sexenio del presidente Peña Nieto. Es correcto, yo era presidente municipal. Yo di un informe al entonces secretario de Gobierno de que se estaba planeando esto desde noviembre,
del 2012. Sí. Antes de que empezara a crecer el rumor del levantamiento. Sí. Porque esto allá ya era un rumor. Sí. Tal vez las fuentes de información oficiales no las hacían públicas acá, Sí, pero sí. ya se sabía. Yo tuve conocimiento, obviamente surge el movimiento de autodefensa el 24 de febrero en Tepalcatepec, ya había empezado en La Ruana. Después toman Cualcomán, avanzan a Cualcomán Sí. y después se repliegan hasta que llega un momento en que ya estando ahí el doctor José Manuel Mireles, empiezan a empoderarse y avanzar municipio por municipio. Cuando dices avanzar, parece que es un ejército. Así, eso era, obviamente siempre. ¿Y las armas de dónde las sacaban? Ahí vamos. Sí, sí. Desde entonces el gobierno federal los empezó a armar porque los únicos que estaban armados con escopetas y con rifles de chispa, ahí están las fotografías que no me dejan mentir, fueron los autodefensas de La Ruana de Hipólito Mora. Sí. A los de Tepalcatepec se les armó con armas de alto calibre. Alto calibre. Y siempre, ahí están las imágenes, fueron escoltados y encabezados por la Policía Federal. No iban solos. O sea, siempre que ellos incursionaban a Cualcomán, a Buenavista, a Tancítaro y luego hicieron el avance hacia Tepalcatepec, siempre fueron acompañados por elementos. Lo que nos estás diciendo es que eran una especie de paramilitares. Por supuesto, fue una estrategia paramilitar financiada por las autoridades y en la que desde un principio hubo infiltrados del crimen organizado. Hay que recordar que los que hoy son conocidos como los Viagras, antes eran llamados el grupo G400 de Alfredo Castillo. Eran su grupo elite. Hay que decirle a la gente, Alfredo Castillo lo nombró el presidente, el presidente Peña Nieto como comisionado, una especie de virrey, le decían, que era el que verdaderamente gobernaba Michoacán. Que en su cargo era el comisionado para la paz y el desarrollo del estado de Michoacán, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que lo primero que hizo fue llegar a negociar con estos grupos que actuaban al margen de la ley, haciendo justicia en propia mano, y que pues siempre se habló de que estuvieron involucrados intereses del crimen. Este grupo, que entonces se llamaba G400, hoy son conocidos como los Viagras y son los que a los que se les menciona o señala como los hechores del homicidio contra Hipólito Mora. Yo recuerdo, Eduardo, pues tú ya llevas aquí con nosotros igual 13 años, cuando discutíamos esto de las autodefensas decíamos, híjole, es una estrategia muy peligrosa porque luego igual ¿quién controla las autodefensas? ¿No? Las autodefensas se pueden convertir en los próximos criminales, ¿no? Sí, y sobre todo me acuerdo que en esa época también tuve yo contacto con varios jefes de agencias de inteligencia de Estados Unidos y también tenían esa preocupación. A mí me parece que Hipólito Mora no tuvo una conversión criminal, pero sí tuvo varios episodios muy polémicos, ¿no? Él desde joven tuvo un problema en Estados Unidos de posesión de drogas, fue encarcelado. Luego lo volvieron a capturar unos años después en Estados Unidos y lo extraditaron a México de nuevo. Ya creo que tenía vedada la entrada a Estados Unidos. Y luego, ya en 2014 y 2015 y hasta 2022, el pasado diciembre, tuvo episodios muy polémicos en donde enfrentamientos, ¿no?, con otros líderes de autodefensas como el americano, donde hubo 11 muertos, mataron a su hijo, él fue acusado de matar a 2 del grupo rival. Luego también tuvo esto recientemente, ahora en diciembre, murieron 2 jóvenes que no estaban armados en uno de sus huertos. Él salió ahí a redes sociales a decir que eran 2 personas que querían asesinarlo, y ahí entre los comentarios en Facebook que me tocó leer, alguien le dijo, no, Hipólito, te equivocas. Tu gente mató de manera abusiva a 2 personas inocentes, y ahora si no te agarran a ti las autoridades, va a ser el pueblo el que te la va a hacer pagar, ¿no? Entonces yo me quedé con la idea, es más, impidieron que Hipólito en algún momento entrara a La Ruana, un contingente ahí de personas, ¿no?
para, digamos, los partidarios de Hipólito, eso no fue más que una muestra de los grupos criminales que tienen arraigo social y que fueron los que le hicieron la maldad a Hipólito, pero quienes no son tan partidarios de Hipólito comentan que sí había una animadversión y enojo contra Hipólito por los abusos de sus guardias, ¿no? Lo que estamos viendo es que se pervirtió esto, o de entrada estaba pervertido. De origen. De origen estaba Esto pervertido. estuvo Sí. planeado, orquestado por el mismo gobierno federal. Sí, Te lo digo con conocimiento de causa. sí. Yo tuve varias entrevistas con Hipólito Mora, Ujú. varias conversaciones con el doctor Mireles. Sí. El general Óscar Naranjo, que era el asesor de seguridad del presidente Claro. Enrique Peña Nieto, estuvo en Tepalcatepec. Colombiano. Ujú. Sí, estuvo en Tepalcatepec, antes de que surgiera inclusive el levantamiento armado. Y bueno, esto que sucedió en La Ruana, más allá de si simpatiza uno o no con don Hipólito Mora, que quien conocemos lo que es, lo que fue y lo que será, el crimen organizado tiene una base social para tratar de simular o aparentar el rechazo de un pueblo hacia una persona. Pues son los que a través de recursos, pero más del miedo, influyen en parte de la sociedad. Y por eso ellos, ahora en su sepelio, tratando de vender la idea de que el pueblo no quería a Hipólito Mora, estuvieron amedrentando a la sociedad para que no asistiera al sepelio. Los mismos periodistas que cubrieron la nota pueden dar cuenta de cómo los punteros, que así se les llama a las personas que traen el crimen organizado, cuidando las zonas, vigilando al ejército, a las fuerzas de seguridad, bueno, pues, iban y tomaban fotos de los asistentes, al grado de que solamente veías a mujeres, porque los hombres tenían miedo de estar. No, bueno. Así que sí, creo que sin negar lo que pasó con el Hipólito Mora en su juventud, se le quiso diseñar o se le diseñó y se le implementó toda una estrategia de desprestigio a don Hipólito, tratando de hacerlo quedar como alguien que se buscó el cómo murió, y no fue así. No, bueno, eso sin lugar a dudas, ¿no? Porque aparte la manera como lo asesinaron es terrible. Una hazaña ahí. Sí, vamos, déjenme hago una pequeña pausa y regresamos a eso, ¿no? A el asesinato en sí, lo que significa y pues un poco especular, ¿no? ¿Quién pudo estar detrás de este asesinato? Regresamos en un momento más. Estoy platicando con Eduardo Guerrero y Guillermo Valencia sobre el asesinato de Hipólito Mora allá en Michoacán. Mucha hazaña, Eduardo Guerrero, mucha hazaña, más de 1000 disparos. Él iba en una camioneta blindada, no sirvió el blindaje para lo que hicieron. Fusiles Barrett, o sea, sí. Lograron inmovilizar el vehículo y ya inmovilizado, aunque las balas no entraban, pues le prendieron fuego justamente para obligar la salida de Hipólito del vehículo, y fue ahí cuando lo ejecutaron y luego le prendieron fuego también al cadáver, ¿no? Entonces sí se ve algo que no se ve tan comúnmente en una ejecución criminal típica, en donde simplemente llegan, matan a la víctima y se van, sino sí se ve una hazaña, como un resentimiento, ¿no? Yo creo que, aunque se ha ventilado que fueron los Viagras quienes lo asesinaron, me parece que es una hipótesis que tiene mucha base, pero yo también veo, por los episodios polémicos que tuvo Hipólito Mora después de su victoria contra los Caballeros Templarios, veo, por ejemplo, muchas familias estaban muy enojadas desde 2014 porque acusaban a Hipólito de haberse apropiado ilegalmente de varias hectáreas de huertos, ¿no? Y Hipólito un poco no negaba la acusación, pero decía que era necesario hacerlo para generar recursos para financiar las autodefensas, comprar armas, ¿no? Pero eso, digamos, estuvo ahí y muchas familias de la zona no lo querían, ¿no? Y luego, pues, los eventos que les comenté de que lo acusaron de asesinar jóvenes, de secuestrar jóvenes. O sea, que parecería algo personal, eso es lo que tú estás diciendo. Sí, más allá de que vayan y maten a Hipólito. Como que le traían ganas por algún agravio de que mataron a mi hermano, a mi hijo, a mi primo, algunos familiares, y se ve que sí,
querían como hacer justicia por su propia mano, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo conozco La Ruana, Guillermo. he estado ahí en reiteradas ocasiones, estuve en su casa de Hipólito Mora, conozco familias de La Ruana, sé del cariño que mucha gente le tenía, sé también que era incómodo para muchos porque hablaba, porque se atrevía a decir las cosas. Él dijo, no tenía pelos en la... Él dijo, a mí me van a callar el día que me mate. Así es, y él señalaba, se atrevía, y eso era molesto. Y una cosa es, también quiero decirlo muy claro, una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que aún no decía. Porque había muchas cosas que a Hipólito Mora me dijo a mí y que nunca se atrevió a hacer públicas o no encontró el momento, la oportunidad. Así que al final de cuentas mataron a una persona que era incómoda para un grupo delictivo, pero también callaron a alguien que podía haber dicho mucho. ¿Pero qué te dice la manera en que lo asesinaron? Esta cosa de una hazaña tremenda. Fue una hazaña tremenda con la que buscaron mandar un mensaje de desafío al Estado mexicano. Así lo ves. De decir, aquí la autoridad somos nosotros. Aquí nosotros somos los que hacemos justicia y los que castigamos. Y para ellos fue un castigo, porque más allá de lo que se diga en las redes sociales, haya o no haya hecho, pues nadie merece morir así. Hasta entre los delincuentes hay ciertos códigos. Incluso es un señor de más de 70 años que iba en una camioneta blindada que en efecto resultó insuficiente y que si eso pasa a plena luz del día en una tenencia del municipio de Buenavista, en donde a 2 cuadras y media se suponía que debería estar destacamentada todo un operativo es que de la eso Guardia Nacional. Cuando tú dices están mandando un mensaje al Estado, pues el Estado no estuvo presente por más de media hora. A 2 cuadras y media hay un destacamento. A ver, explíquenme eso. Y el enfrentamiento duró 2 horas, perdón, más de media hora. ¿Más de media hora? Sí, los disparos duraron más de media hora. Con un rifle Barrett, pues es difícil cargar, es difícil apuntar, es difícil inclusive posicionar el arma para poder disparar. Trataron de inhabilitar el blindaje, ahí están las fotografías. ¿Cómo inhabilitan o cómo fracturan el blindaje de una camioneta blindada? Pues le dan en las partes más vulnerables, que son las orillas del medallón. Ahí están los disparos de Barrett que inhabilitaron el motor. Y también trataron de... Pero a ver, ¿cómo explicas? Perdón, y me quedan 2 minutos desafortunadamente. Para esto, para cargar... Pero ¿cómo no explicas que no se haya aparecido la Guardia Nacional? ¿Para qué demonios sirve la Guardia Nacional? Es lo más grave de todo, Leo, porque sí, él se había ido a quejar de que lo estaban amenazando, que él sentía que lo podían asesinar pronto, y le pusieron ahí una base de operación institucional, POIS se llama. Y estaban ahí destacamentados varios elementos de la Guardia, incluso del Ejército, me parece. Y sí es rarísimo que en un evento tan escandaloso, media hora no se hayan aparecido ahí los soldados, los guardias. A ver, eso sí me parece. Pero explícame, o sea, yo de entrada, o es por ineficiencia o es por complicidad. Por supuesto. No hay de otra, ¿eh? Son solamente 2. No hay de otra. Yo creo que hay una tercera, discúlpenme. Yo creo que pudo haberse aparecido ahí un grupo de personas, quizás manipuladas por el crimen organizado, quizás ellas de manera autónoma, que fue con los guardias y les dijo, señores, este cabrón nos debe muchas y no se vayan a mover de ahí porque nos enfrentamos con ustedes. Y entonces estos cuates no pudieron y complicidad, ¿no? Porque su obligación es hacer valer el Estado de Derecho. Claro, es una tercera opción, ¿no? Bueno, y no quisieron enfrentarse la Guardia Nacional al pueblo ese, digamos, organizado. Pero ¿dónde está el Estado, carajo? Antes de terminar, Leo, si me permites. Me quedan 30 segundos. Fueron muchas armas entregadas por Alfredo Castillo, uniformes, placas a este grupo que después se convirtió en un grupo delictivo o lo era y legalizó. Esa tiene que ser una línea de investigación. Muy importante. Investigar a Alfredo Castillo y a Miguel Ángel Osorio Chong por el homicidio de don Hipólito Mora. Pues muchas gracias, Guillermo Valencia, que hayas venido desde allá, desde Michoacán, a compartir con nosotros pues esto que es tremendo. Y Eduardo, como siempre, muchas gracias. Encantado, Leo. Gracias a usted. Muy buenas noches.